Esta casa se llama La Boyacá, es una de las pocas casas de madera muy antiguas que aún quedan en el casco antiguo. Este sitio es muy interesante, no solo por la arquitectura que hay por aquí, sino también porque este es un área de transición entre el sector amurallado que estaba hacia allá. Ese era San Felipe, o sea, intramuros. Y aquí donde estamos ahora, que es La Boyacá, era el área de las murallas que separaba la parte fortificada del arrabal que queda hacia allá. Fueron construidas cuando hubo el traslado de Panamá Viejo aquí, a la nueva ciudad, después del ataque de Morgan. Eso fue en 1673. Cuando la gente de Panamá Viejo se mudó para acá, lo primero que realmente tenían que hacer era defender el sitio y construyen este cerco. El cerco alrededor de San Felipe, y de esa parte la más importante era aquí, la que tenemos aquí bajo este balcón, porque era el que separaba la ciudad del arrabal. Y esta muralla, que era muy grande, existió, como decía, hasta mediados del siglo XIX, y allí poco a poco, primero que las tierras se vendieron, y poco a poco entonces se fue demoliendo todo. Lo único que quedó completamente visible, que uno puede reconocer, es este pedazo del baluarte Mano de Tigre que está aquí a mi frente. Entonces el terreno donde está la casa esta, La Boyacá, aquí no había realmente nada. Esto era el foso de la muralla, el foso que separaba la misma muralla de lo que se llama técnicamente la explanada, que era un área vacía que siempre tenía que estar por razones de defensa frente a los baluartes. Muchas cosas que están como sobrepuestas. Aquí hay casas de madera, edificios monumentales como el viejo Citibank, el que fue realmente el primer rascacielos de Panamá. Lo veo ahí enfrente, el edificio La Reformada, que es de principio del año 20. Hay una plaza muy hermosa que es la Plaza Herrera. O sea que como hay una iglesia muy antigua, una de las primeras que se hicieron en Panamá después del traslado, que es San José, que es de 1675, hay como de todo junto. Clásico San Felipe, que estaría por la catedral, la presidencia, eso es como más homogéneo, residencias, edificios públicos, etcétera, que fueron evolucionando a lo largo del tiempo. Cuando Panamá Viejo se acaba y todo el mundo se muda para acá, lo que pasa es que de ese tiempo no queda prácticamente nada en casas. Panamá Viejo era casi todo de madera, todo se quemó. Entonces cuando vinieron para acá, se hizo aparentemente una arquitectura que era muy parecida a la que había existido originalmente allá, pero la pregunta es cómo era esa arquitectura. Hay algunas pistas, y una de las cosas que están como claras es que antes las casas no tenían balcones, sino eran unas ventanitas chiquititas. Entonces eso todo se quemó. No queda nada de esa época, exceptuando quizás algunos muros de la presidencia, porque la presidencia originalmente era una casa privada que se construyó por allá por 1674, pero eso ha sido reformado tantas veces en el periodo colombiano, sobre todo al principio de la República ahora, ha sido como una lasaña de estilos, que uno pone una encima de la otra y al final uno que ve lo último, y lo último ahí es una cosa medio neomorisca que se hace en los años 20. Tigre es uno de los pocos restos que quedan del frente de tierra de la muralla colonial, que tenía 3 baluartes. Hay restos de los demás baluartes, pero que están metidos dentro de construcciones modernas. Pero este que vemos aquí es el único pedazo que uno ve visible y que puede entender sin ninguna dificultad. O no sé sin ninguna dificultad, pero es relativamente fácil explicar cómo se veía originalmente la estructura cuando estaba completa. Y uno puede ver ahí arriba esos pequeños agujeros allí son para meter cañones. Donde está el césped, esto era un foso y estaba mucho más profundo. Esto se rellenó en el siglo XIX cuando estas tierras fueron adquiridas por la compañía del ferrocarril. Y en el casco antiguo es muy común que solo se dejen las fachadas de las casas y que en realidad dentro sea todo completamente nuevo. Muchas veces ni siquiera dentro hay algún tipo de testimonio de lo que originalmente hubo en la casa, pero en esta todo se ha mantenido y se ha restaurado.
Bueno, además esta casa es muy importante, ¿no? Porque aquí vivió y tenía su estudio este famosísimo fotógrafo que vino a Panamá en la época, él era ecuatoriano y vino a Panamá en la época del Canal Francés. Empezó como pintor y entonces después se metió en el campo de la fotografía. La casa esta tenía, bueno, él primero no tenía su casa propia, alquilaba un piso, me imagino que su estudio también estaba ahí, cerca de la presidencia. Pero cuando él ya tuvo más dinero, adquirió el solar este y construyó esta casa, que es una de 3 que son iguales. Y a pesar de que en esta casa en la fachada pareciera tener 4 pisos, en realidad son 7, porque hay un sótano donde está conservada la muralla de la ciudad, la misma muralla que vimos hace unos minutos por la Boyacá. Esa misma muralla está aquí y es el cimiento de esta casa. Entonces ese es un sótano, entonces hay los 4 pisos y hay varios altillos y al final son 7 pisos, si yo recuerdo correctamente. Entonces aquí vivir solo se podía vivir en 2 pisos. El resto había la sucursal de Kodak de Panamá, de los productos Kodak, estaba en la planta baja. Y Endara vivía aquí, en uno de los pisos, pero como esta casa es chiquita, realmente lo que a él le tocaba para vivir era bien poco. Y uno de los datos más interesantes de esta casa es que nunca tuvo cocina. Aquí no se podía cocinar. Él le tenía miedo a los incendios como todo el mundo en Panamá y temía que si había tantos químicos aquí por los revelados y alguien hiciera algún desastre en la cocina, todo esto iba a explotar y se iba a quemar. Así que esta casa no había cocina, tenían que comprar comida y traerla. Y había un consulado, el consulado de Ecuador estuvo aquí un tiempo y entonces todos los pisos superiores eran el estudio de él. Nosotros estamos ahora mismo sentados en uno de los cuartos donde se hacía el revelado.